Como ya se mencionó, en una obra vial, una carretera, los puntos de control están cada 5 kilómetros y tenemos que realizar la transformación de coordenadas UTM a topográficas respecto a una metodología vial, en la cual vamos a tomar un punto base y los otros 3 puntos restantes vamos a transformar sus coordenadas. Hay que tener en cuenta que debemos conocer 3 factores importantes para reducir una distancia, para transformar una distancia, en este caso de UTM a topográfico. Estos factores siempre se colocan en una ficha del punto de control geodésico. En una ficha de un punto de control geodésico tenemos coordenadas este, norte, su cota ortométrica, tenemos coordenadas geodésicas, ¿no? o también llamadas geográficas, latitud, longitud, altura elipsoidal, y es preciso colocar que la cuadrilla encargada de colocar los puntos de control muestre también los factores cartográficos que son factor de escala, factor de elevación y factor combinado. Este último es el factor más importante, es producto de esta multiplicación del factor de escala con el factor de elevación y con el cual vamos a poder reducir la distancia. Hay otros factores también, pero no son de corrección, de reducción de distancia, sino son para una rotación del modelo, que son el T-T, que viene a ser azimut geodésico, azimut topográfico, la convergencia de meridianos. Lo más importante viene a ser el tema de reducción de distancias, ya que hay una gran diferencia entre la proyección cartográfica UTM y una distancia plana. Dependiendo de la distancia, vamos a ver que esto puede variar notablemente. Este tema, en nuestra experiencia, la rotación por T-T o convergencia queda a criterio, no es estricto, ¿no? Ya que se encarga de rotar el modelo. Nosotros venimos desarrollando conversiones de UTM a topográfico con este factor combinado con buenos resultados. Menciono, también existe esta rotación T-T convergencia, pero queda a criterio de su aplicación. Lo más importante aquí es la distorsión por distancia, ¿no? Vale decir nuevamente, las coordenadas topográficas son coordenadas relativas, ¿no? En este caso, estas coordenadas de PC01, ref, PC02, base, PC02, ref, están en relación a el PC01, ¿no? Entonces, por ello, coordenadas topográficas siempre son relativas, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a tener un ejemplo aquí. Tenemos estos puntos de control en una vía. Como vemos, aquí tenemos el AZ66, PB66, AZ65, PB65. Hemos elegido nosotros como base, como punto pivot, el PB66. Y los otros 3 puntos vamos a convertir su distancia en primer lugar a partir de este PB66, del punto pivot. Estos son los puntos de control en UTM, ¿no? Tenemos aquí todo el listado de puntos de control. Para estos 4 vamos a utilizar PB66 como punto pivot o punto base. Aquí está mencionado. Y debemos determinar el factor combinado para cada uno de ellos. Como menciono, en una ficha técnica de puntos de control es nuestro deber exigir que se presenten los factores. En realidad ya las entidades públicas o privadas solicitan ello, que se presenten, así como las coordenadas, en el margen derecho sus respectivos factores, ¿no? En este caso factor de escala, factor de elevación
y este factor combinado es el producto. Tenemos ya los factores combinados de todos estos 4 puntos. Como mencioné, el factor combinado es este factor importante que nos va a permitir transformar una distancia cartográfica a una distancia plana, en este caso distancia de terreno. Vamos a transformar con el factor combinado una distancia UTM a una distancia topográfica. Tenemos entonces este ejemplo de aquí. Tenemos un tramo aproximado de 4,5 kilómetros y tenemos los puntos de control, ¿no? Los puntos PB66, AZ66 y al final del tramo AZ65, PB65. Nosotros vamos a convertir las coordenadas de estos puntos y hemos elegido como base PB66. Tal y como observamos en la presentación anterior, tenemos sus coordenadas para estos 4 puntos de control, sus coordenadas en la cuadrícula UTM. Entonces tenemos que la distancia UTM viene a ser igual al factor combinado por la distancia topográfica. Estos factores mencionados, factor combinado, factor de escala, el tema de rotación por convergencia de meridiano, lo desarrollamos a profundidad en el curso de cartografía aplicada a receptores GNSS, pero de igual manera acá estamos brindando ya las fórmulas finales que debemos tener en cuenta para la aplicación de una poligonal topográfica en obra vial. Al final tenemos que la distancia topográfica viene a ser igual a la distancia UTM sobre el factor combinado. Hemos mencionado que el punto pivot o punto base vendrá a ser PB66. Entonces, a partir de este punto, vamos a transformar las distancias, vamos a conseguir nuevas distancias, ¿no? Porque ya en primera instancia conocemos distancias UTM. Conocemos la distancia UTM de PB66 a PB65. Conocemos distancia UTM de PB66 a Z65. De igual manera con este vértice. Lo que vamos a hacer es conseguir la distancia topográfica. Entonces tenemos el factor combinado. Esto lo sacamos como dato. Vamos a tomar en cuenta esta base PB66 y a convertir PB65. Vamos a hacer este ejemplo de aquí. Los demás prácticamente vendrían a ser lo mismo, tendrían la misma mecánica. Entonces, tenemos como dato el factor combinado para el PB66. Tenemos también el factor combinado para el PB65. Debemos calcular entonces un factor promedio con ambos datos aquí. Entonces, ese factor promedio, ese factor combinado promedio es el que vamos a utilizar. Con este factor combinado promedio y con la fórmula aquí mencionada, distancia topográfica es igual a distancia UTM entre factor combinado, vamos a poder determinar la distancia topográfica de PB66 a PB65. Lo mismo haríamos con las otras alineaciones. Entonces, nosotros tenemos un norte de cuadrícula. Como ya he mencionado, no vamos a aplicar el tema de rotación del modelo por convergencia o correcciones de T-T. Tenemos el norte de cuadrícula y con los datos de coordenadas UTM tenemos el azimut, ¿no? Tenemos en este caso el azimut de PB66 a PB65. Esto es conocido. Tenemos un azimut que parte del norte de cuadrícula. En este caso tenemos ya este azimut de PB66 a PB65. Tenemos azimut, tenemos una distancia, por lo cual podemos calcular las nuevas coordenadas de este punto en relación al punto antecesor o al punto base. Esto prácticamente es lo mismo que hemos venido desarrollando en el curso de poligonales, ¿no?
se calculan las proyecciones, en este caso con el seno y coseno del azimut, y se calculan las nuevas coordenadas relativas para finalmente obtener las coordenadas finales en este caso del punto PB65, ¿no? Entonces tenemos el azimut, tenemos la distancia topográfica y la coordenada este, el punto 65, vendría a ser la coordenada este del punto 66, ya conocida, esto es base, más la distancia topográfica de esta alineación por el seno del azimut de la alineación, azimut 66 a 65. La distancia, la coordenada norte del punto 65 vendría a ser igual a la coordenada norte del punto base, en este caso norte 66, más la distancia topográfica por el coseno del azimut de la alineación. Vuelvo a repetir, esto ya lo hemos visto, es una fórmula conocida en el tema de poligonales. Prácticamente esto viene a ser una coordenada relativa o proyección en este, y esta viene a ser una coordenada relativa o proyección en norte, y sumada a esta proyección más la coordenada del punto base, tenemos las coordenadas finales del punto, en este caso 65. Finalmente tenemos pues los puntos de control siempre en un listado. Es preciso que esto se mencione así, y así lo vamos a conseguir en un informe geodésico. Tenemos el listado de coordenadas de los puntos de control, su respectivo factor de escala, factor de elevación, factor combinado. Y pues nosotros estamos ya en la capacidad de realizar nuestra poligonal, pero con los puntos de control topográfico. En este caso lo tenemos aquí, ya sus convertidas, transformadas a puntos de control en un sistema relativo topográfico. Hay que mencionar, vuelvo a repetir, este es el punto base. Como podemos ver, las coordenadas del punto base o pivot no cambian, ¿no? Son las mismas para UTM que para sistema topográfico. Tenemos aquí ya el ejemplo y estamos listos para insertar estas coordenadas. Son estas las coordenadas que debemos insertar para el tramo, ¿no? Como tramo inicial, estás acá para calcular la primera orientación y partir, y finalmente llegar al final del tramo y conseguir el azimut calculado y hacer la diferencia con el azimut medido. Estas son las coordenadas que vamos a utilizar. No vamos a utilizar las coordenadas UTM, por lo que ya vamos a ver en un análisis posterior. Y haciendo un análisis también de esto, tenemos acá en el Google Earth estas coordenadas de los puntos de control para el inicio del tramo y el final del tramo. Vamos a acercarnos, ¿no? El punto pivot, el PB66. Voy a activar aquí ya la ubicación de los puntos, pero en un sistema topográfico. Entonces me acerco aquí y como pueden observar hay una variación, ¿no? Lógicamente hay una variación por la reducción de distancias, ¿no? El punto topográfico viene a ser de color medio azul. Aquí pues en el PB66 no cambiaría. Es el punto pivot. Y la distancia aquí es mayor en el final del tramo. Entonces debería cambiar un poco más por la misma reducción de distancia. Vamos a ver acá 66, PB65. Activo. Y como observamos, ¿no? Hay una variación respectiva. Entonces debemos tener en cuenta
esta conversión para realizar la poligonal topográfica en obra vial. Esta conversión también menciono es de acuerdo a la metodología vial, ¿no? En cada tramo vamos a considerar un punto base. En este caso, para este tramo hemos considerado el punto PB66. Para el siguiente tramo hacemos la misma conversión y tomando en cuenta un punto base, ¿no? Esto se hace cada 5 kilómetros. El punto base va alternándose en cada tramo. Pues para el siguiente tramo podríamos tener en cuenta que el punto base sería el PB65.